el caso de la jueza María Lourdes Afiuni. Preguntarte primero, ¿qué es corrupción espiritual? Que es una de las acusaciones que ella tiene. Ella, ¿en qué condiciones está actualmente? Y debería ser ella, en un país normal, bajo una ley de amnistía de un gobierno legítimo, la que deba recibir este perdón. ¿Cómo queda el caso de la jueza María Lourdes en esto? Recordemos que el caso de la jueza Fiori es un caso político, Andreina. Fue un presidente que se las daba de dueño de Venezuela y gritó en una cadena nacional 30 años para esa bandida, para esa juez. Y después pidió que la mataran, porque dijo, si estuviésemos en la época de Bolívar, la pasaría por las armas. Y en eso se empeñaron. La violaron, la golpearon, entraban a su celda a tratar de apuñalarla. Todo eso ocurrió en ese momento. Era una presa política, porque un presidente de verdad no puede exigir de esa manera la privación de libertad de nadie, porque se supone que en una democracia los poderes públicos son autónomos, ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, estos locos inventaron dos poderes más, que eso ya pronto pasará a la historia. Pero bueno, la jueza Fiuni es objeto de un asesinato civil. Ella no tiene los mismos derechos que tienen los demás venezolanos, aunque los derechos en Venezuela casi que no existen. Ella está en libertad, pero en realidad no está en libertad. Ella está en libertad, pero tiene medidas de coerción personal como la prohibición de salida del país. Y ya llevamos casi 16 años en este proceso de la juez María Lourdes Afiuni. ¿Cómo está? Afectada por el daño que le han venido haciendo. Tuvo un cáncer en el labio inferior y tuvo que tener una cirugía donde se le eliminó el 70% del labio inferior, aparte de todas las cosas que vivió durante su privación de libertad, donde hubo que hacerle operaciones y operaciones para reconstruirle parte de su cuerpo por los daños que se le ocasionaron. Y entonces resulta que ellos ponen en la ley que los delitos de corrupción no implican en la ley. Está bien. Los delitos de corrupción no van a la ley de amnistía. Es decir, que ninguno de ellos nunca podrá ser amnistiado por esa misma ley. Pero además, entendamos que a la jueza Fiuni se le inventó un delito de corrupción. Ella estaba imputada por el supuesto delito de corrupción propia, y para que ese delito se dé, exista, pueda concordarse los hechos con ese delito, es decir, el supuesto hecho con ese delito que está allí, necesitaba que hubiese dinero, promesa de dinero o algo tangible en dinero. Y en esa audiencia preliminar, en una repregunta que yo le hice a la fiscal del Ministerio Público, ella dijo, si bien es cierto que no hubo dinero, de la investigación se determina que no hubo dinero, promesa de dinero, ni nada tangible en dinero, no es menos cierto que la jueza Fiuni sintió un placer inmenso al liberar a ese ciudadano y por lo tanto se quedó esto como una corrupción espiritual. Entonces, dejar fuera de esa ley a lo que fue el ícono con el cual Hugo Chávez, macabramente, haciéndole daño a una mujer, destruyendo una familia, se adueñó del Poder Judicial y acabó con la autonomía e independencia del Poder Judicial, que es lo que nosotros hemos llamado el efecto Fiuni, demuestra que estos tipos no tienen ninguna intención de ningún perdón, de ninguna convivencia, sino que lo único que están haciendo es ganar tiempo para tratar de someter a los venezolanos con cualquier otra cosa, con una ley, generar control social, y no están aceptando sus errores. Esas lágrimas de cocodrilo de Jorge Rodríguez en la asamblea, vamos a decir, en el hemiciclo, en el Palacio Federal Legislativo, porque eso no es Asamblea Nacional ni nada, es un grupo de amigos que él nombró ahí, y los naricé, le dice, ustedes aplaudan, ahora se paran, ahora cállense. Entonces, eso no es un parlamento en ninguna parte del mundo, porque el parlamento es el foro político de un país. Ahora, esas lágrimas de cocodrilo de Jorge Rodríguez, y perdón si hicimos daño, que lo que había falta era ponerle musiquita para que fuese un bolero, es falso, es falso. Porque si de verdad creyeran que ellos lo hicieron mal, hoy los metropolitanos estuviesen libres, los gedeones estuviesen libres, María Lourdes Afiuni estuviese en libertad plena y pudiera por fin ver o conocer a sus nietos, porque tiene más de 10 años sin ver a su familia. ¿Por quién? Por culpa de ese régimen. Por eso es que yo digo, cuando dicen hay que ser moderados con esta gente, hay que perdonarlos, que los perdone Dios, pero yo no los perdono.